Vamos a hablar, hoy empieza el Centroamérica Cuenta. Hubo una actividad en la academia más temprano, ¿cierto? Bueno, para hacer esto exacto, empezó anoche Ah, con el conversatorio de Sergio Ramírez Premio Cervantes. Esa fue, digamos, la actividad ujú. con la que arrancó el festival y hoy en la mañana tuvimos a Leonardo Padura y bueno, ya continúa con otras actividades. La inauguración oficial es ahora en el Teatro Nacional a las 7 de la A noche. las 7 de la noche, correcto. Este Centroamérica Cuenta ya se ha hecho antes, ¿cierto? Cierto, sí. Pero en Panamá se había hecho, o sea. No, mira que es la primera vez que Panamá es el país anfitrión, por Mm. decirlo así, porque ya ha estado en otros países de Centroamérica, inclusive en República Dominicana, porque se ha extendido el festival. Oye, estoy aquí acompañado de un gran poeta panameño, ilustre, sí, tengo una idea, tiene premios nacionales e internacionales de poesía. Sí, como el Gustavo Batista Cedeño, que es uno de los premios de poesía joven. No, no es uno, es el más importante poesía joven en Panamá. Gustavo Batista Cedeño. Y se lo ha ganado 4 veces nada más, imagínate. ¿No? Cuatro. No, sí. En 2000, 2004, 2007, 2014. El Premio Nacional Pablo Neruda 2004. Premio de Poesía Estela Sierra 2007. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan 2011. Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2011. Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 2012. Premio Nacional de Literatura Ricardo Mirón Miró, perdón, en la sección de poesía 2015 y en 2023. Premio Internacional de Poesía Gastón Vaquero 2015, Salamanca, España. Y hay un montón más de premios. Así que es poeta. En resumen. Sí, claro que sí, Javier Alvarado, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancón esta tarde en representación de la Academia Panameña de la Lengua. Bueno, gracias por la invitación. Oye, haciendo un paréntesis antes de hablar un poco de la academia, cuando tú eras pequeño, me imagino que escribías, estoy seguro que escribías, te imaginabas dedicarte de lleno a la poesía. Mira, tengo la sensación de que uno, algo que quiere hacer siempre se va manifestando en la infancia Mm, y también en la adolescencia. Entonces sí escribía. Y bueno, tuve la suerte de que me incentivaron muchas personas, mi madre, profesores. Y es una decisión muy difícil, siento yo, a los 15 años uno decidir un bachiller entre ciencias, letras, comercio, ahora hay mm. otros bachilleres, pero escoger qué quieres ser tú a esa edad es como tanto, ¿no? Y mira que siempre sentí que la literatura era mi camino. Oye, y eso es muy bueno porque no se estila tanto, porque, claro, para llegar a tener tanto reconocimiento, porque dedicas mucho tiempo a la poesía, y eso hay que destacarlo. Y en Panamá pues tenemos la oportunidad de contar contigo llevando, digamos, esa bandera e incentivando también a todos aquellos que sienten tanto esa atracción como aquellos que se dedican de forma empírica o aquellos que buscan profesionalizarse en la poesía. Y ojalá un día podamos dedicarlo solamente para hablar de poesía contigo, así que me encantaría. Pero como estamos en representación de la Academia Panameña de la Lengua, aquí tengo algo que me pasó ahorita y vamos a hablar. Hoy empieza el Centroamérica Cuenta. Hubo una actividad en la academia más temprano, ¿cierto? Bueno, para hacer esto exacto, empezó anoche Ah, con el conversatorio de Sergio Ramírez Premio Cervantes. Esa fue, digamos, la actividad ujú. con la que arrancó el festival y hoy en la mañana tuvimos a Leonardo Padura y bueno, ya continúa con otras actividades. La inauguración oficial es ahora en el Teatro Nacional a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, correcto. Este Centroamérica Cuenta ya se ha hecho antes, ¿cierto? Cierto, sí. Pero en Panamá se había hecho, o sea. No, mira que es la primera vez que Panamá es el país anfitrión, por Mm. decirlo así, porque ya ha estado en otros países de Centroamérica, inclusive en República Dominicana, porque se ha extendido el festival, entonces tenemos, digamos, el privilegio de ser esteño el país sede. Claro, y va a ser una oportunidad, una vitrina para exponer sobre todo lo que es el arte literario de la región, que es muy rico. Creo que incluso y tú que estás en el área de la poesía, el gran poeta de América es centroamericano y si mal no estoy, tengo entendido que uno de sus abuelos era veragüense. Sí, Rubén Darío, el gran poeta de Nicaragua y de la lengua española, el príncipe de las letras castellanas, precisamente toda la revolución y toda esa evolución que trajo al
idioma poético era centroamericano. Y un tatarabuelo, apellido Mayorga, si no me equivoco, era de Santa Fe de Veraguas. No, Santa Fe no, de San Francisco de la Montaña. De San Francisco De de la San Montaña. Francisco de la Montaña. Sí, Entonces, sí, ahí de hecho tuvimos una vez un proyecto de poner un busto de Rubén Darío en este lugar, porque Rubén Darío tiene Claro. raíces panameñas. Y ojalá se concrete en algún momento, ¿no? Poner un busto de Rubén Darío como hay una escuela en Santiago. Oye, sería muy bueno hacerlo y sobre todo rescatando un poco esas raíces que tenía Rubén Darío. Al final es una región que, aunque Centroamérica no se compenetró tanto por bueno, sus temas políticos que se volvieron fue parte de del imperio mexicano, luego pues como un país, y Panamá mientras tanto hacía su historia política amorosa con la Gran Colombia, pero digo, estamos más conectados con Centroamérica que con el sur, sin duda. Bueno, mira, lo que Fi- pasa es que Panamá tiene como una cualidad bien extraña, ¿no? Ujú, Y no es extraña en el sentido de que hay históricamente a Sudamérica, ujú, geográficamente a Centroamérica y culturalmente al Caribe. total. Entonces, en algún momento éramos Centroamérica y Panamá, el Caribe y Panamá, Sudamérica y Panamá, como que nadie nos quería. Pero ahora sí hay un sentido de integración a Centroamérica. No, ahora sí nos quiere porque se han dado cuenta que nosotros hemos podido desarrollar lo nuestro acá calladitos, calladitos, ¿no? Y sí hay bastante talento. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia y háblanos un poco de los perfiles, ¿no? Hablaba Sergio Ramírez, estuvo con ustedes. Sí, Sergio Ramírez anoche tuvo un conversatorio muy interesante en la Academia Panameña de la Lengua. Básicamente se centró en sus novelas, en su obra narrativa, sus comienzos, digamos, su militancia política también se habló allí. Y luego, bueno, el conversatorio estuvo llevado por el doctor Aristide Arroyo y por la Ujú. doctora Elu Urriola, y se hicieron énfasis pues en varios aspectos de la vida de Sergio Ramírez. Y claro, él evocó el proceso de creación de varias novelas, el Caballo Dorado, de La Fugitiva, Margarita está linda a la mar. Así que fue un conversatorio muy interesante con Sergio Ramírez. Claro que sí. Y Leonardo Padura es cubano. Y Cuba tiene una riqueza literaria impresionante. ¿Qué nos trajo? Bueno, claro, Cuba tiene escritores fascinantes, escritores que han merecido premios Cervantes inclusive, y bueno, Leonardo Padura tiene el premio Princesa de Asturias. Y el conversatorio fue muy interesante también, él evocó el proceso de creación de sus novelas, su detective Mario Conde, así que estuvo, bueno, digamos, signado en todo eso, ¿no? Lo que es este mundo narrativo que nos ha dado Leonardo Padura. Y creo que el hecho de tener aquí en Panamá, en el Centroamérica, cuenta a muchos escritores que tienen una gran trayectoria, pero nuestra academia, que fue sede Ujú. de un premio Cervantes y de un premio Princesa de Asturias, un conversatorio con el público panameño y de otras partes, creo que fue algo provechoso para la academia, para nosotros. Por supuesto, y compartir un poco esas experiencias que no dejan de ser enriquecedoras porque la integración se sigue dando y más porque el Internet ha permitido esta plataforma en donde diversas nacionalidades pueden converger sin tener que salir del país, pero no deja de ser importante la presencialidad. Claro, es otro tipo de contacto, porque claro, puedes acceder a entrevistas, a documentales, claro que te informa, pero siempre ese contacto personal con el autor creo que es vital, Ujú. y sobre todo también pues porque se pueden acercar, preguntar, indagar, inclusive la firma de los libros y el libro como objeto, ¿no? Ya con una dedicatoria ya también pasa a ser algo sumamente más íntimo y más especial, y siempre contar con la persona allí es algo provechoso. Claro que sí. Este Centroamérica Cuenta Avanza empezó ayer en la noche con las actividades, la inauguración es esta tarde en el Teatro Nacional, pero sigue, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se van a estar desarrollando? Mira, el programa es un programa amplio, Ujú. para que hay trabajo aquí de parte de varias instituciones. Claro que sí. Hay autores que van a visitar a escuelas primarias y secundarias para que los estudiantes Mm, tengan este acercamiento con la literatura de otras regiones. Por ejemplo, Alejandro Zambara, que es un autor chileno, va a ir a la Escuela República de Chile, a la Escuela República de México también van a ir.
y también hay coloquios en universidades, va a haber presentaciones de libros. De hecho, por ejemplo, el día de mañana se va a presentar toda la poesía de Yoconda Belli, autora nicaragüense que obtuvo el premio iberoamericano de poesía Reina Sofía. También va a haber un conversatorio sobre Almudena Grandes, la gran novelista española. Va a estar Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Va a haber también coloquios sobre la novela histórica, sobre el proceso de creación de las novelas. Van a haber talleres en la Biblioteca Nacional. O sea, hay una gama amplia de ofertas en este Centroamérica Cuenta, y el cierre va a ser un recital de poesía en el Teatro Nacional. Wow, vas a estar. Sí. Ah, entonces ahí no lo podemos perder. Definitivamente que tenemos... ¿Vas a estar recitando poesía tuya o...? Sí, va a haber 2 mesas donde van a haber poetas panameños y poetas de Portugal, República Dominicana, España, Costa Rica, o sea, de varias partes. Vas a hacer una mesa o sea, 2 mesas diversas, ¿no? Con poetas de varias regiones. Oye, muy interesante. No sé, Roberto, si tienes alguna pregunta. Roberto va más tarde para allá, ¿no? Roberto, Sí, tú sí, vas sí, para la inauguración. Yo voy más tarde para esa inauguración, porque la verdad, mira que siempre he dicho que Panamá es uno de los países que, sea como sea, tiene buena literatura, ha tenido muy buenos escritores, muy buenos poetas. Yo en la primaria recuerdo que a mí lo que me ponían a recitar eran las poesías de Ricardo Miró. Yo crecí con esas poesías recitándola. Entonces ver que ahora Panamá va a ser como anfitrión de un evento así tan grande dentro de la región de Centroamérica es como, no sé, es como ese respiro de alivio, porque, que ser sincero, hoy en día los jóvenes como que no están muy apegados a la literatura panameña y a la literatura de la región. Entonces el traer este tipo de eventos hace que las personas, los jóvenes, los niños inclusive, se acerquen más a este tipo de actividades, que a mí lo personal a mí me gusta leer libros, me gusta recitar poesías, a mí siempre me ha encantado hacer eso. Y la verdad que escuchando lo que estaban conversando es, no sé, en serio me llena como ahora más expectativas, porque como lo mencionaste yo vi más tarde, así que voy a ver con qué me voy a encontrar por allá. Claro, va a haber un conversatorio entre Leonardo Padura y Rubén Blades. Así que, claro, ahí van integrados en este Centroamérica Cuenta también la música, el periodismo. Claro, que es muy importante dentro de... Empezó con un énfasis narrativo y ahora también ha entrado en la poesía, así que es un festival multidisciplinario. Sí, claro, y las disciplinas, aunque en su técnica son muy específicas, tienen sus reglas, tienen sus formas, sus matices, su público meta también, hay que decirlo, no deja de ser literatura y no deja de aportar y no deja de llevar ese mensaje y de ser útil. Al final la poesía es tan útil como la prosa. Desde donde sea que uno lo vea, creo que tiene distintas funciones, pero se puede lograr el mismo objetivo. Tú que eres poeta lo puedes decir mejor que yo. Claro, mira, yo esta mañana me enteré que en esta calle aquí paralela a la emisora, Ajá. ahí vivía la viuda de Ricardo Miró. Ah, mira, me acabo de enterar yo. Entonces, También yo me acabo de enterar. Bueno, y que veían también a Rodrigo Miró caminando por aquí cerca. Wow. Pero mira, una anécdota que yo tengo muy hermosa con Ricardo Miró fue precisamente que cuando obtuve el premio nacional por primera vez, fui a hacerle una romería a su tumba. Y recuerdo que me llevó al cementerio Amador, salen 2 enterradores, gente bueno, de pueblo. Me dice, oiga, ¿qué busca por acá? A la tumba de Ricardo Miró. Dice, oye, mira, ven acá, ven a hablar con el señor. ¿Por qué no le recitas la última gaviota para que el señor vea el feeling? Y empieza este enterrador a recitar la última gaviota, pero con un entusiasmo. Y eso era alucinante, de ver cómo un poeta sigue en la memoria de su pueblo, y creo que eso es lo más grande que puede aspirar un poeta. Ahora, lo que se plantea es esto, de que los estudiantes tengan ese acceso a la literatura panameña, que se sigan recitando sus poetas, y eso es algo muy bello, algo para nuestra cultura debe de tener mucha significancia. Sí, por supuesto, y que Panamá tiene cultura poética. Lo que no entiendo, haciendo un paréntesis aparte, ¿sabes que en la cinta costera 3, al inicio, habían hecho como un paseo de los poetas? Ahora no sé qué han hecho, lo han movido todo. Ojalá lo reubiquen en un lugar visible y que la gente pueda apreciar esos extractos de poesía panameña. Es que hubo una avenida de los poetas y también ese paseo de los poetas, me acuerdo, pero bueno, creo que hay tantas cosas que rescatar, tantas cosas que hacer, que yo creo que eso
es evidente. Mira, por ejemplo, el doctor Aristide Arroyo contó en un conversatorio que tuvimos con el colegio, con un colegio hace poco, el hecho de, y también un documental está allá, eso está allá, y hay esa información accesible, que cuando estaban las mesas de negociaciones para revertir ciertos puntos a Panamá con los Estados Unidos, uno de los primeros puntos que se habló fue el Cerro Ancón. Y en esas negociaciones se habló del poema Al Cerro Ancón de Améles Denés de Icaza. Entonces preguntaban los estadounidenses que por qué ese cerro era tan importante y por qué lo querían. Entonces hablaron del poema de Améles Denés de Icaza y se notaron que había un tema sensible, un tema de patria. Claro. Y bueno, ahí eso ayudó mucho pues a que se revirtiera el Cerro Ancón. Y creo que eso es tan hermoso de que hoy día la vía para llegar hasta la cima se llama Améles Denés de Icaza. Y él recordó también que su madre era maestra y que en 1911, cuando ya el Cerro Ancón iba a ser ya parte de esa jurisdicción norteamericana que hubo, las maestras llevaron a los niños a despedirse del Cerro Ancón. Wow. Así que imagínate tú cómo era la carga de esa generación de despedirse del cerro. No da mucha nostalgia hablar de esto. Por supuesto, no, y cómo se expresa, cómo lo expresa Amelia Denís de Icaza y cómo queda también lo que tú decías en la mente de las personas al punto de que sí, no solamente es un cerro, es lo que representa y lo que digamos, se lleva a través de la poesía. Claro, claro, ella al ver ese cerro que no, esto ya no era de nosotros, claro, tuvo esa inspiración, ¿no? Que ha perdurado y que sigue allí, ¿no? Tan vigente. Claro, la poesía es capaz de lograr todas esas cosas y claro, cuando se revierte el Cerro Ancón, lo celebramos y bueno, seguimos, digamos, recitando, ¿no? Ese poema que es un poema muy sobresaliente, un poema emocionante, ¿no? Con toda la historia patria que hemos tenido. Por supuesto que sí. Estamos conversando con Javier Alvarado, es un poeta muy, muy prolífero, panameño, galardonado con un sinnúmero de premios nacionales e internacionales, así que es un gran honor tenerte acá con nosotros, Javier. Y bueno, avanzando, tú formas parte de la Academia Panameña de la Lengua, desde el arte de la poesía, tu visión de cómo se aporta también al lenguaje? Bueno, mira, la poesía es lenguaje. Nuestras herramientas son las palabras. Ahora también hay poesía visual, poesía que es sonora, que también se trabaja con las sensaciones, con lo sensorial. Y claro, hay diferentes corrientes a nivel poético, porque claro, ha habido una evolución del lenguaje. Hablamos de Rubén Darío, que hizo toda una revolución lingüística, y luego hemos tenido otros poetas que han aportado grandes contribuciones, ¿no? Por ejemplo, hablar de Pablo Neruda, hablar de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, hablar de José Carlos Becerra, de José Lezama Lima en Cuba, hay toda César Vallejo en el Perú. O sea, estamos hablando de que en nuestro continente ha habido una ebullición tremenda en cuanto al lenguaje y se siguen fraguando otros tipos de lenguaje como, bueno, el poeta Raúl Zurita de Chile, todo esto. O sea, hay una fabulación, hay toda una magia, ¿no? Y el lenguaje sigue mutando y sigue dando grandes frutos, así que eso es una contribución que es como una retroalimentación. O sea, el lenguaje está allí y los poetas hacen florecer la rosa en el poema, como decía Vicente Huidobro. Claro. Mira, ahora que mencionas a Rubén Darío, lo volviste a traer, yo pensaba un poco, se le conoce como el precursor del vanguardismo, en cuanto a su estilo. ¿Cómo ha evolucionado actualmente la poesía? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Hacia un tono un poco más sencillo? ¿Está involucrando también aspectos quizás más actuales de las redes? ¿Ha incidido el tema de las redes sociales también en la poesía? Sí, recuerda que bueno, Rubén Darío era el gran cine modernista, ¿no? Claro, ha habido como le digo, una evolución
Y claro, los tópicos están allí, el tópico del amor, el tópico de la muerte, eh, y también lo social. En el caso de Panamá ha habido mucha poesía social. Corremos la generación Mm, del 58, claro. todo esto la reivindicación de la soberanía. Y claro, nos enfrentamos a los mismos tópicos, pero claro, hay otras maneras ya de poetizar estas realidades y estas situaciones. Eh, claro, hay otros recursos, pero todo va en ese sentido, ¿no? De que la poesía sea el testimonio de que no nos deshumanizamos. Claro. Y ahora hablando un poco de no deshumanizarnos, estamos en una época en donde hay conflictos, en donde el cambio climático también está incidiendo. Son tópicos que se están perfilando, se están utilizando estos tópicos como para poder llevarlos, o el mensaje llevarlo a través de la poesía. Es que mira, eso viene de toda una corriente donde sí ha habido, eh, digamos, precursores de este tema, ¿no? Por ejemplo, del cambio climático, se ha hablado en la literatura, en la narrativa, en la poesía, y claro que se sigue cultivando, ¿no? Este tipo de temas y se sigue denunciando, ¿no? Este tipo Ujú. de situaciones que no nos escapamos de eso y que nos están afectando terriblemente. Claro que sí. Ahora, y en el terreno nacional, bueno, los viernes te comento, que creo que la debes conocer, a Priscila Gómez, Sí. de Entre Poesías y Poetas. Tenemos nuestro segmento aquí también donde abordamos un poco el tema de la poesía. Y ustedes son gestores culturales en Panamá, que están abriendo paso incluso para aquellos que ven la poesía como un escape, y empieza a verse como más que un solo hobby, sino como una oportunidad de realmente decir soy poeta. Em, y a ti me imagino que ha sido un poco más retador, porque no es lo mismo cuando uno va abriéndose paso a cuando ya uno sigue los pasos de alguien más. Así que dejas una gran oportunidad para todos aquellos que quieren iniciarse en la poesía o están interesados. ¿Cómo está el ambiente actual? ¿Cómo lo miras? Bueno, mira, yo te cuento algo que veo particularmente. Yo cuando inicié procuré conocer a escritores, narradores, dramaturgos, poetas, ensayistas que me hayan precedido. Tenía 15, 16 años y me Ujú. dediqué a visitarlos. Obtuve libros, obtuve ayuda, consejos, gente me regalaba libros de su biblioteca y me preocupé pues en conocer nuestras raíces. Y de ahí me di cuenta que había un compromiso no solamente de la escritura, sino de la lectura. Claro. Entonces, claro, para escribir hay que tener una cultura muy amplia y leer mucho. Entonces puedo sentir a veces que se preocupan más por lo que escriben que por lo que leen. Mm, Y no tener un bagaje o no tener un conocimiento de la tradición. Entonces yo creo que de lo que se está gestando. Entonces yo creo que eso hay que ahondar más en eso, tener una cultura literaria más sólida claro. y crítica y autocrítica para cultivar cualquier género literario. Qué gran consejo, ¿no? Para poder escribir hay que primero saber ser buen lector. Creo que eso es básico y eso es importante. Y bueno, Javier, tú me parece tienes una revista, me sale acá, Altazor. No es una revista mía, es la revista de la Fundación Vicente Huidobro. Ah, ok. Ellos me invitaron hace unos años a formar parte del Consejo Internacional y desde allí, bueno, se ha promovido. En mi caso, me gusta trabajar rescatando poetas fallecidos que tengan obras importantes y haciendo rescates de Panamá, de Centroamérica y de otras partes. También, claro, he llevado colaboraciones de gente que está con nosotros todavía, pero ha sido pues una labor importante. Creo que Altazor es una de las revistas más importantes de poesía a nivel mundial, porque lo evidencia la cantidad de visitas, me han contado. Eso a mí me llena de mucho regocijo. Yo estoy en varios grupos de poetas y de escritores y dicen que el material que se difunda allí es material de estudio para escuelas, universidades. Así que creo que se está haciendo un trabajo muy muy importante en la revista Altazor que dirige el poeta Mario Meléndez en Chile. Revistaltazor.cl es la página Sí. para el que quiere
entrar y bueno, tenemos nuestro representante panameño ahí también, ¿no? En esta revista electrónica. Por último, ese mensaje que quisieras dejar, tanto como poeta como desde la Academia Panameña de la Lengua y por supuesto a aquellos que quieran leer tu obra, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, el mensaje que puedo dejar, digamos, es el mismo. Si hay la inquietud de escribir, hay que leer mucho. Ujú. Y si, bueno, no hay esa inquietud para escribir, yo creo que podemos fomentar la lectura. Eso es importante, lograr que las lecturas, por todas las profesiones, todas las personas tengan acceso a la lectura y que les guste la lectura y que consuman lectura. Creo que eso es importante, ¿no? Digamos esto, lograr que haya un público lector en diferentes áreas o manifestaciones del arte escrito. Y bueno, en todo caso, bueno, mis libros los pueden obtener en la Casa del Escritor, en la Ciudad de las Artes, en la Librería Cultural Panameña, hay libros míos allí. Y bueno, en internet también hay PDFs descargables y también en revistas. Para poder ver toda la obra de Javier Alvarado, sin duda, pues importante, qué bueno, y está bastante joven Javier, así que todavía hay Javier para rato y muchas horas por delante. Si Dios lo quiere así. Así es, y destacar, porque es una cantidad bastante grande de reconocimientos internacionales, que es un gran honor tenerte acá con nosotros y que no sea la primera ni la última, y que podamos seguir hablando de poesía y ojalá otro día nos lees algo de lo que has escrito. Con mucho gusto. Gracias por la invitación a la emisora Ancon, y yo creo que es importante que los medios de difusión también tengan esa labor, ¿no?, de expandir la cultura. Así que se les agradece mucho este espacio para la literatura local, la literatura del exterior y también para la Academia Panameña de la Lengua. Claro que sí, el poeta Javier Alvarado acompañándonos aquí en este segmento que le abrimos a la Academia Panameña de la Lengua para poder también compartir un poco de no solamente de literatura, sino de todas esas actividades que desde allí se están realizando, y es nuestro aporte también a la sociedad panameña. Sin duda un evento importante para no solamente los artesanos, sino la cultura en general. Licenciada Pérez, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Encantada de compartir esta tarde un poquito nublada. Efectivamente, ya el Ministerio de Cultura se acercan los días para la versión 44 de la Feria Nacional de Artesanías. Tenemos ya a los artesanos listos y preparados. Están ahora mismo en una etapa de formalización de contratos. Así que estamos muy contentos, estamos de fiesta recibiendo a todos los artesanos panameños que van a inscribirse en la feria. Son más de 400 artesanos de diferentes partes de la República que van a estar por 5 días de feria en el Centro de Convenciones Atlapa del 19 al 23 de junio, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ya son 11 horas donde los artesanos van a estar en trabajo directo con el comprador, con el consumidor ávido de adquirir piezas artesanales directamente del artesano productor, que es lo que realmente le agrega el valor más importante a la feria. Aquí no hay intermediarios, sino que el artesano viene directamente a comprarle al artesano consumidor, al productor, al público consumidor, al público que viene a comprar y adquirir las artesanías. Aparte de esto, es una feria cultural rica en eventos, rica en actividades paralelas como son talleres, conferencias, charlas, músicos folclóricos, el pabellón de experiencia para los estudiantes y bueno, muchísimas actividades para la familia panameña, que es la que estamos invitando a esta feria. Claro, el que va a la Feria de Artesanías, la Feria Nacional de Artesanías, no siente que es una feria comercial, siente que es una feria cultural, porque hay tanto que ver y hay actividades. Eso es lo bonito, ¿no? Que cuando sale incluso del Ministerio de Comercio e Industrias, porque recuerdo cuando lo organizaba el Ministerio de Comercio e Industrias, que no estaba mal, pero al dárselo al Ministerio de Cultura, y meditaba yo el año pasado que tuve la oportunidad de estar, fui más de una vez, de lo mucho que me gustó, muy bonito. Bueno, me alegro. ¿Cuánta variedad hay? O sea, en un país que tiene muy pocos habitantes, hay una diversidad inmensa. Sí, debemos recordar que el tipo de artesanía va dirigido o va enfocando al tipo de cultura. Y Panamá es un país diverso en la cultura. O
sea, aunque estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de pollera, ¿cuántas clases de pollera hay? Si hablamos de etnias, ¿cuántas variedades de etnias con sus artesanías presentamos? O sea, realmente hay una diversidad cultural inmensa que lógicamente que es la que permea al pueblo panameño a través de su producto artesanal, que es un objeto de comunicación, un objeto de transmisión de su oralidad y su conocimiento. Y lógicamente, cuando el artesano viene con ese Ujú, producto identitario que lo refleja, pues lógicamente que el pueblo panameño, el consumidor lo quiere. O sea, si yo hablo de Nahua, inmediatamente sabemos que estamos hablando ujú. de lo noble. Y si yo hablo de Molas, estamos hablando de Cunayala, ¿no? Entonces, si yo hablo de Tawa o de Jagua, ya yo sé que estamos hablando de la comunidad en Veragunán. Entonces, eso es lo rico, o sea, ese concepto identitario Ujú. que tienen los panameños con las artesanías que reflejan claramente un área de la capital del país, que reflejan ya, o sea, una vez uno se, se mueve, su mente se transporta a ese lugar junto con su comida, con sus sabores, con sus olores. Eso es lo rico de la artesanía, que nos transporta y nos recuerda el lugar que nos representa esa manifestación cultural. Claro que sí. Oiga, y uno no lo nota hasta cuando uno sale del país y regularmente cuando uno Exacto. busca las artesanías, eh, es- tienen una particularidad en otros países y hablo un poco desde lo que le mencionaba la diversidad, que Ujú. los elementos quizás no son tan variados como cuando uno llega a Panamá y te das cuenta de que no puedes preguntar o esperar responder qué es lo realmente autóctono, porque es tan amplio que al final la respuesta se queda muy corta. Y eso es lo bonito que rescato también de las artesanías panameñas. Y hablando un poco de esta feria, porque el año pasado, les comentaba, fui más de 2 veces y me gustó muchísimo. Este año se trae cosas nuevas, hay alguna innovación. Bueno, tenemos algunas cosas nuevas, pero Ujú. todavía no te las puedo contar aquí Ah, todas. ok, Pero, por claro. ejemplo, sí vamos a tener en el pabellón de experiencia. Bueno, Ujú, el año pasado la feria era dedicada a las manifestaciones de Corpus Christi, ¿no? ujú, Por ende, todo lo que vimos eran los temas de Diablo, los temas de Corpus Christi, las indumentarias de Corpus, la música, las danzas y todo lo relacionado a aquello. Este año va a ser dedicada o en homenaje a los artesanos y a sus técnicas de confección en las indumentarias tradicionales. Toda vez que tenemos una nueva ley que reconoce a las indumentarias tradicionales panameñas como patrimonio nacional de Panamá, mm, entonces nosotros hemos querido honrar a estos artesanos que confeccionan esas indumentarias. Entonces debemos recordar que cuando hablamos de indumentaria no solamente hablamos de polleras, y cuando hablamos de polleras hablamos de etnias, y cuando hablamos de indumentaria hay diferentes clases de indumentaria. Están por ejemplo, las indumentarias religiosas, las indumentarias dancísticas, que son las que usamos en las danzas, como por ejemplo las de los diablos de, de espejo o los diablos de corpus, ellos danzan y esas son indumentarias dancísticas. Las indumentarias religiosas, por ejemplo, vamos a hablar de las vestiduras de Cristo Negro de Portobelo, por ejemplo, que hay una tradición con respecto a este tipo de indumentaria. Entonces, siempre debemos pensar un poco más allá y no creamos que cuando hablamos de indumentaria nos reducimos a un pequeño grupo. La indumentaria es un renglón muy amplio que permea en diferentes culturas, diferentes momentos del panameño y diferentes actividades del panameño. No es la misma indumentaria que yo utilizo en Semana Santa la que yo uso para carnaval. Y dentro del carnaval tengo los vestidos, los disfraces, o sea, hay una línea amplia que genera y que se va multiplicando y que pudiéramos decir que cuidado que no termina nunca. Pero siempre debemos reconocer las indumentarias tradicionales, las más importantes. Estamos hablando de la nagua, de la mola, de la pollera, ujú. de las parumas y de los pectorales que se usan en las comarcas Nuevo Uglé, perdón, en Veragunán, por ejemplo, de las diferentes clases pollera en Bocas del Toro, que tenemos un tipo de variedad de vestidos que ya casi no se brilla, por ejemplo, o Maypol. Entonces, todas estas indumentarias que son ricas, hermosas, por ejemplo, la comarca Nasoterdi también está en busca de un rescate de su indumentaria, porque muchas veces
Las la confunden intromisión de con las nahuas, ¿no? Suelen asociarlo todo, lo sí, mismo con toda la comarca y hace poco entendí que no, que son muy distintas. muy distintas. Por ejemplo, mira, y ahí hay un punto importante. Estamos hablando también, por ejemplo, de la población afrodescendiente, que dentro de su renglón también tienen diferentes culturas y que la gente piensa que puede mezclarlo todo. Y no, el afrocolonial es una cosa, el afroantillano es otra. Entonces, todos tienen diferentes cualidades en sus indumentarias que debemos respetar y que no podemos mezclar porque estamos distorsionando ese vestido. Y eso es lo que tenemos que proteger. Por eso es que es muy importante que hagamos un reconocimiento, en este caso, dentro de las indumentarias y la feria, gracias a Dios, se ha convertido ya también en una pantalla de docencia, ¿no? El año Ujú. pasado, con el tema de las danzas de Corpus Christi y las manifestaciones de Corpus, se hizo docencia sobre el tema y el reconocimiento a las diferentes alcaldías que se encargan de proteger y promover estas danzas. Y lo importante es proteger al gestor, o sea, no al imitador, porque bueno, siempre va a haber gente que imita, sobre todo los conjuntos folclóricos que hacen sus proyecciones y todo lo demás, pero el ente gestor, el que realmente percibe la danza, que la vive, hay que respetarlo y hay que quererlo porque ellos son los agentes promotores de sus danzas. Y lo mismo pasa con las indumentarias. Tenemos las personas que son las que confeccionan esas indumentarias, que son los que cuidan, los que velan, porque las indumentarias se hagan correctamente, no se distorsionen y no varíen por la intromisión de influencias extranjeras. Y cuando hablo de influencia extranjera no me refiero a que vengan, por ejemplo, de otros países a Panamá, sino que muchas veces nosotros mismos dentro de nuestro país afectamos la cultura de otra región o de otra normativa de otra región en beneficio, a veces no lo hacemos intencional, pero distorsiona el vestido y eso es lo que tenemos que proteger. Bueno, y lo interesante es el regionalismo que también ha mantenido viva, digamos, ese abanico de oferta artesanal que tiene nuestro país, que es lo que enriquece al final y habla muy bien de la cultura, porque pese a que la cultura aquí en Panamá sigue siendo muy cuestionada porque se enfoca solamente en un aspecto, pero tan variada. Y me gustó eso, lo que usted mencionaba, de que al final esta feria se ha convertido no solamente en un espacio para presentar artesanía, sino también para educar a las personas. Y es un primer encuentro. Y se encuentra uno de todo, porque imagínense, yo me sorprendí con un lavamanos de madera que presentaba uno de los Uh -huh. artesanos, muy interesante. Casi me lo llevo, pero no me lo llevé. Eh, Ah, ¿viste? No te lo llevaste. ¿Cómo va a no, ser? no, 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 Oye, un que sombrero pintado. lo pensé, pero hay de todo, pero habla mucho Hay también de de las todo. regiones. Oiga, se nos fue el tiempo, pero sé que vamos a tener otra oportunidad a medida que se Con mucho acerque la gusto, claro fecha que para que sí. nos hable un poco más de lo que será esta Gran Feria Nacional de Artesanías de Panamá 2024. Correcto. Bueno, mira, le invitamos a todo el público panameño a acercarse a la Feria Nacional de Artesanía en su versión 44 del 19 al 23 de junio, de 9 de la mañana a 10 de la noche. El miércoles 19, que es la inauguración, las puertas se abren a las 4 de la tarde. Los demás días, si estamos de 9 a 10 de la noche, tendremos los músicos, tendremos presentaciones folclóricas, agrupaciones dancísticas, las activaciones folclóricas, a un módico precio de 3 balboas la entrada para el público en general, un balboa con 50 centavos para los jubilados y para personas con discapacidad, y los menores de 12 años entran gratis. Invitamos a las escuelas que se acerquen también para que puedan ser beneficiados con los tour guiados que vamos a tener jueves y viernes, sería 20 y 21 desde las 9 de la mañana, para que crear este relevo generacional y que los jóvenes aprendan a darle valor a la confección y a la compra de la artesanía panameña. Eso es lo que queremos del pueblo panameño. Por supuesto que sí, y hacerle honor a los gestores, A los pues, gestores, sí, más exactamente. allá de ser artesanos, son también gestores culturales. Gracias a la Directora Nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura por acompañarnos, Esther Pérez. Hasta una próxima ocasión, que esté muy bien. Con mucho gusto. Saludos. Claro que sí, son las 3:32 de la tarde. Tenemos que irnos a nuestro primer cambio